Queridos amigos, bienvenidos a lo que ya es la lección número 6 pactada para el sábado 10 de agosto del 2024. La lección se titula De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Recordamos que estamos estudiando la lección que está dedicada al estudio del Evangelio de Marcos. Y la lección de esta semana se titula De adentro hacia afuera. Dice el versículo de memoria: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Luis Carlos, cuéntanos un poquito más tus primeras impresiones de esta lección. ¿Qué nos puedes empezar a compartir? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, esta lección muy interesante, comentábamos antes de prender la grabación, habla acerca de el capítulo 7 y 8 de Marcos y nos muestra a Jesús encontrándose en diferentes situaciones, encontrándose con diferentes personas y dándonos enseñanzas, dando enseñanzas a los discípulos y enseñanzas a nosotros. Ahora, ¿qué me pareció interesante ya de forma personal? Era cómo Jesús respondía a las preguntas o hacía un comentario y luego respondía a sus preguntas, pero no sé si se dan cuenta como que no está tan clara la respuesta, no es tan obvia. Tal vez Jesús lo ponía de forma simple, pero tenía un significado más profundo. Tal vez podías incluso tomar las cosas literales, pero en la realidad es que no era literal, sino era una metáfora hacia algo, una enseñanza espiritual más profunda. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Porque si tú lo lees, estos textos, y los tomas de forma literal, pues tienes que encontrarle un poquito más que eso. Vemos la primera parte, cómo Jesús encuentra los escribas y los fariseos, los representantes de la ley de Judea en ese tiempo, y cómo ellos lo cuestionan y cómo cuestionan lo que hacen los discípulos mientras estaban encontrándose con Jesús. Y vamos a abrir esta primera parte con los comentarios de Jenner y de Enoch acerca de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. Y creo que en este podcast hemos hablado mucho de eso, pero ¿qué les pareció esta primera parte, Jenner? Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios, específicamente el versículo 1 al 13, donde hay un relato donde se cuestiona por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Y conforme mi primer comentario, pues esto va más allá de la higiene, ¿no? Tiene un significado más profundo que solamente hablar de la higiene, sino el significado que le daban en ese tiempo a las leyes, a las tradiciones, a lo que debería hacerse para considerarse puro o impuro, ¿no? Entonces, Jenner, Enoch, ¿qué les pareció este primer eh, parte? Fíjate que a mí me parece que la lección entra en tensión a la hora de presentar este componente que mencionas, Luis, porque me parece que primero usa Marcos 7, 6 al 8. Voy a permitirme leerlo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, de puro diente para afuera, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí está bueno, se va a poner bueno. Pero quisiera jugarle un poquito al abogado del diablo en el siguiente sentido. La lección también habla de tradiciones, y parece ser que hay una narrativa donde Jesús confronta a los líderes religiosos en sus tradiciones, ¿no? La versión que estoy leyendo, que es Reina Valera del 60, dice literalmente: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Me interesa saber, estaría bueno escuchar la opinión
del doctor Mojica al respecto, pero antes de que te suelte, eh, quisiera hacer un argumento a favor de las tradiciones. Fíjense que nosotros como seres humanos, como sociedad, no podemos ser sociedad sin tradiciones. No se puede, no se puede. Necesitamos tradiciones, necesitamos simbolismos en nuestras maneras de ser. Necesitamos esas anclas simbólicas que nos hacen tener identidad. Entonces, a mí me parece súper interesante esta semana que yo no sé si es la intención del autor o no. Igual y sí, y si lo es, mis respetos, me quito el sombrero y me pongo de pie. Porque no podemos ser una sociedad sin tradiciones. Pero al mismo tiempo, Jesús está atacando parece que Jesús está empujando los límites de las tradiciones. Entonces, o sea, no podemos, o sea, si nosotros nos vamos del lado de cero tradiciones, no tradiciones, nos desintegramos como sociedad. Perdemos los simbolismos, perdemos estos puntos en común, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, pensemos cuando éramos niños y vivíamos en un núcleo familiar. Las familias tienen tradiciones que construyen intencionadamente o no intencionadamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hubo un tiempo donde nosotros teníamos cultos en la mañana, culto familiar en la mañana y en la tarde, y lo aborrecía. Bueno, no tanto lo aborrecía, pero no me gustaba porque había que levantarse y me daba una flojera levantarme. Me acuerdo que mi hermano y yo llegábamos a veces hasta con la cobija así hechos bolas y arrastrábamos las palabras cantando, pero ahora que lo recuerdo con mucho cariño. Y lo que yo recuerdo en mi cabeza son más esas tradiciones que celebrábamos como familia. Entonces yo quisiera saber, o no sé, escucharles. Esta semana es una semana de tensiones. ¿Dónde está el equilibrio en la tensión? No podemos, mi argumento es, no podemos ser una sociedad o un grupo de personas saludable sin tradiciones, pero también Jesús como el Mesías parece que empujó, estaba en la punta de lanza de la transformación de estas tradiciones. Y mi pregunta es, ¿dónde está el punto de equilibrio ahí? Yo le voy a ¿Cómo dar podemos dos funcionar? argumentos ahí a Jenner. Creo que no eran solo tradiciones lo que cuestionaba en ese punto o en esta parte del texto, era más allá que tradiciones, eran normas y reglas que se habían impuesto. Y creo que es un poquito diferente a tradición la imposición de normas y reglas que deben de cumplirse. Y lo que esto implica en el contexto de los mandamientos de Dios. O sea, porque no eran pues tradiciones, concuerdo completamente con tu comentario que existen diferentes culturas y que son parte de nuestra identidad como mexicanos o como norteños o sureños, son muy relevantes como familia, pero en el contexto de los mandamientos de Dios. Y cuando éstas se convierten en reglas y que estas reglas sirven para que entonces tú juzgues a los demás y te permitas decir que de acuerdo a tus reglas, el otro no está cumpliendo con las correctas o con la verdad, no está cumpliendo con las reglas, con la pureza. No es puro porque está rompiendo las reglas. ¿Cuáles reglas? Sí, Las que estoy impone completamente de Dios acuerdo. Estoy o las que completamente de acuerdo en lo que imponen. dices, Luis. El asunto es, la pregunta capaz difícil es, ¿nosotros somos capaces de darnos cuenta dónde está el límite entre una tradición eh, cultural y esto que estás describiendo? O sea, ¿somos capaces nosotros de ver esa diferencia? Porque a mí me parece que las fronteras se borran. eh, lo podemos ver en los judíos. Los judíos disfrutaban mucho. Por ejemplo, la recepción del sábado está llena de tradiciones y muchas de ellas son muy bonitas. Pero ¿en qué momento se pone en qué momento, o será que somos capaces nosotros mismos de decir, a ver, ya me estoy yendo al lado de esto que mencionabas, Luis, y no es tanto cultural? No sé, mi argumento va en el lado de que no perdemos la capacidad de ver los límites, de cuando dejamos
un tema de tradición cultural y entramos ya a un asunto más dogmático, pues esto que atacaba el Mesías, ¿no? Que Jesús atacaba. ¿Qué Ahí onda? va, ahí va mi comentario de profesor de ética. Fíjense que este planteamiento que está haciendo Jenner, literal es ética 1.1. Es literal el cuestionar dónde están los límites de la moral. Porque yo, o sea, en la primer clase que yo doy cuando hago una introducción al tema de la ética, hago referencia a una construcción que se hizo de hecho en la Edad Media y de hecho la hizo un filósofo que era realmente un sacerdote católico, que en algún momento estableció una distinción entre la ética y la moral. La ética y la moral son etimológicamente lo mismo. Pero a la hora de aproximarnos justo a esos límites que está mencionando Jenner, Tomás de Aquino, que es este personaje que les estoy diciendo, hizo o construyó una distinción que es sumamente útil para lo que estamos hablando. Lo que Jenner menciona como tradición, lo que de alguna manera Luis extiende a la hora de decir, bueno, no solo son las tradiciones, son una construcción de reglas, de ciertas doctrinas, de ciertos dogmas, corresponden a la definición de la moral. Es decir, la moral no es otra cosa que un conjunto de costumbres y formas de vida que adopta una cultura determinada. Y como bien dice Jenner, sin ese entramado, sin esa construcción, no es posible generar comunidad, no es posible generar sociedades, no es posible generar una noción de identidad. Y créanme, en el mundo no hay ningún pueblo que tenga o que sea más experto en términos de identidad que los judíos. Esos tipos han construido a lo largo del tiempo andamiajes de costumbres, de tradiciones y de formas de vida que les han permitido mantenerse sólidos como pueblo en las circunstancias más difíciles. Ningún otro pueblo en la historia de la humanidad se ha logrado sostener como pueblo más que ellos. Me refiero en los últimos, el pueblo de Israel, estamos hablando de que tiene más o menos una historia de 5,000 años. No hay otro pueblo en la historia de la humanidad que tenga esa cantidad de tiempo. Los truenan los cambios, pero los judíos lo han sostenido precisamente porque son los expertos en estas construcciones de tradición, de cultura y de costumbres, de formas de vida. Son expertos. Ahora, ¿qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con las tradiciones? Que se mueven a través del tiempo. La religión, no solo la religión, sino los estados en algún momento construyen, como bien dice Luis, un cúmulo de reglas que de alguna manera sostienen esa forma de ver la vida. Pero, y aquí es donde se pone bien interesante, y entre el cristianismo, les digo, esta distinción la hace un sacerdote católico, tenemos que tener en algún momento la capacidad de cuestionar la tradición, es decir, cuestionar esas costumbres y formas de vida que están adoptadas por una cultura particular. Ese cuestionamiento Jesús lo hizo en su época. A ver, no solo lo que vimos en la lección de hoy, hay otro momento en donde llegan los fariseos y le dicen, a ver, la ley de Moisés dice, encontramos a esta mujer en adulterio, que necesitamos apedrearla. ¿Tú qué dices? A ver, la tradición, la norma, la regla, la doctrina religiosa estaba ahí. Y se la ponen a Jesús de frente y le dice, ¿qué onda? Y Jesús lo que hace es un ejercicio ético en donde hace una reflexión para cuestionar el fondo de la forma. Es decir, sí, en algún momento hemos construido esta tradición con cierto contexto cultural, con ciertas características que en su momento aplicaban, pero que no necesariamente hoy aplican, porque esta norma, porque esta tradición, porque esta regla es una forma que no necesariamente representa el fondo. Yo tengo mis cuestionamientos respecto al argumento que menciona Luis de los 10 mandamientos. No voy a entrar en eso porque sería irnos por otro lado y creo que no es lo interesante de esto, pero voy a aprovechar los 10 mandamientos para establecer un punto o una línea sobre la cual nosotros tendríamos que hacer la reflexión sobre la tradición. Y la línea que nos da los 10 mandamientos es una línea de amor.
amor a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos como aparecen en Éxodo 20, y amor al prójimo en los segundos 6. Ahí hay ciertas normas que no son arbitrarias, que no son o que no representan simplemente formas, sino que van de fondo al tema de que tratamos de demostrar con hechos y con una forma de vida el amor que tenemos para con Dios y para con los hombres. Fuera de esos parámetros, todo lo demás que encontramos en la Biblia es una construcción que siempre se tiene que amarrar al tema del amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué pasa cuando llegan los fariseos y le dicen a Jesús, la encontramos en adulterio, la apedreamos? Que Jesús pone el principio del amor y entonces a través de ese filtro del amor dice, ¿qué pasa cuando en el texto de esta lección dice, oye, ¿por qué tus discípulos no se están lavando las manos? ¿Por qué de alguna manera están contaminándose? Que Jesús bajo este principio del amor dice, no, esto no es lo que contamina a los seres humanos. Es decir, ¿a qué nos referimos con la contaminación? La contaminación del amor que tenemos que tener para con Dios y para con los otros seres humanos. ¿Contamina mi amor a Dios sobre mi amor a otras personas que en algún momento yo no cumpla con un ritual, en este caso, de lavarme las manos? No. ¿Contamina que en algún momento yo vaya a la iglesia sin corbata, cuando a lo mejor culturalmente puede haber una línea en donde alguien me diga tienes que ir en corbata porque pues así estás demostrando el amor a Dios? No, no. Es una tradición, es un constructo cultural, es una costumbre de ciertas personas que dicen tienes que ir en corbata porque de esa manera demuestras el amor a Dios. ¿Lo sostienen los 10 mandamientos? No. Oye, ¿está mal ir entonces con corbata a la iglesia? No, tampoco. Pero tenemos que hacer este tipo de cuestionamientos. Y ahorita los hice ligeros, pero quiero hacer uno así más punch. Hace algunos días estuvo en boga de todo el mundo cristiano la inauguración de los Juegos Olímpicos con ciertas escenas en donde hay personas trans de alguna manera ejerciendo un espectáculo en donde están tratando de validar, de que sea reconocida una forma de vida y de expresión que ellos tienen. Cuestionamiento. Y la voy a dejar ahí. Y si alguien quiere discutirlo, por ahí tengo un par de artículos que creo que están muy interesantes. En algún lugar de los 10 mandamientos, en el tema de la protección a las personas, en el amor que tenemos a Dios o en el amor que tenemos al prójimo, está instituido que una persona no pueda expresar su identidad sexual de una manera distinta a la tradicional. No voy a dar una respuesta, se los dejo como cuestionamiento junto con un cuestionamiento que se plantea justo en la lección, en donde dice, espérenme tantito. Fíjense, la pregunta para dialogar número 1 dice, ¿qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad y qué puedes hacer para traerlos al evangelio? Hubo un momento en la historia de la humanidad donde desde el cristianismo se sostuvo que las personas blancas valían más que las personas de color. Desde el cristianismo se sostuvo la eliminación del pueblo judío en el contexto del holocausto. Desde el cristianismo se sostuvo que los hombres valían más que las mujeres. No desde el amor como base de la ley, desde la tradición cristiana. ¿Qué tradiciones cristianas hoy nos están impidiendo cumplir el principio de fondo de amar a Dios y a nuestro prójimo? No voy a contestar tu pregunta, Enoch. No sé si Jenner la quiere contestar. Solamente voy a decir que tampoco creo que estés aceptando el hecho, o sea, porque estoy seguro de que no va por ahí tampoco, o sea, que abraces el hecho sucedido, ¿verdad? Te conozco bien y hemos platicado del tema, pero cuando cuestionas de esta forma, como que implícitamente, como que por detrás pareciera que estás a favor o que apoyas. No vamos a poner posturas, solamente decir que no creo que sea así lo que estás diciendo. Pero eso sale un poquito del tema que estamos hablando. Sin embargo, creo que lo que sí voy a decir es que
de acuerdo a los mandamientos, a lo que hemos estudiado, pues Jesús acepta a todas las personas, y es algo que hemos visto en lecciones pasadas. Jesús las acepta para que por medio de él sean transformadas. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Transformadas en qué forma? No me preguntes. Déjalo como una transformación en la que se vuelvan, digamos, que se vuelvan propietarios de su vida, de su objetivo, de sus propósitos, para entonces influir en las demás personas de una forma positiva. Y creo que ahí está la clave, influir positivamente en los demás. Pero en estos versículos está claro que Jesús cuestiona la hipocresía religiosa, en donde por labios se dice algo, incluso así dice el versículo 6-7, dice, de labios dicen cosas, son piadosos, parece que hacen el bien, parece que ayudan a los demás, dicen que lo hacen, como el dicho, ¿no? Sabe a pollo, huele a pollo, parece, pues es pollo, pero la realidad es que lo hacen en vano, porque en su corazón son diferentes. Y es ahí donde la lección nos manda en el título, de adentro hacia afuera, de dónde se origina el problema del hombre. El problema del hombre viene del corazón. Y luego está la segunda parte de estos versículos. La primera es en el contexto del cuestionamiento de por qué no se lavaban las manos los discípulos, manifestando así que no eran puros, eran impuros, etc. Y la segunda parte es en el honrar a los padres. Y no sé si, Jenner, tú tienes algo por ahí que decir ahí, en el cuestionamiento de cómo ellos, en lugar de hacer algo por sus padres, decía que hacían el uso del corbán. Que no sé si Enoch también lo podría explicar un poco, pero entiendo que es una ofrenda monetaria o un recurso la que tenían que dar o decían que daban a Dios, pero entonces no la usaban para otras cosas, como por ejemplo ayudar a sus padres. Y entonces no, no honraban uno de los mandamientos en los que se dice que debemos honrar al padre y a la madre. Entonces, ¿cómo al cumplir con cierta regla o mandamiento en la iglesia, en la religión, dejas de, dejas de tener el objetivo y la pureza de ella, ¿no? De lo que es la religión, que es la acción y el amor al prójimo. Sí, entonces no sé si vieron ese contraste y por ahí podrían hacer algún comentario, ¿no? Que en honor de cumplir algo o un requisito, una regla hacia la religión y hacia la iglesia, dejas por un lado lo que de verdad representa el propósito de tener de estar en ese contexto y de tener a Jesús en tu corazón. Pues yo quisiera primero jugarle aquí al vocero de Fox y decirle a todos los amigos, amigas y amiges lo que no quiso decir con lo de los Juegos Olímpicos. Creo que esa es una plática muy interesante, pero que requiere más tiempo del que tenemos ahorita. Pero sí creo que es una plática muy interesante. Esto que me planteas, Luis, me parece que es otro argumento hacia el tema de esto de ser sepulcros blanqueados, ¿no? O ser de dientes para afuera, decía mi abuelo, me acuerdo, de ser de dientes para afuera nomás. Una persona aceptable de acuerdo a la sociedad, pero por dentro estar bien podrido. Y creo que la verdad yo tengo una duda ahí. Tengo dos cosas que quiero decir, capaz como última intervención. La primera me parece, a mí me resulta muy desafiante y complejo, por lo menos desde mi perspectiva, este tema, este enfoque, cambiar el enfoque a enfocarnos en la calidad, en nuestra calidad como personas
donde la métrica se vuelve no el bien hacer per se, sino el bien ser. Y la métrica ahí es muy, no sé cuáles son las métricas ahí. Por métricas me refiero cómo se mide eso, ¿no? Se vuelve mucho más complejo porque hay cosas que uh, no son tan fáciles medir. No es tan fácil. Es más, muchísimo más profundo eso. Es un camino más profundo, mucho más profundo. Pero sí alcanzo a ver que por ahí va, ¿no? Estamos llamados a cultivar el bien ser y dejar que nuestra, que ese cultivo del bien ser nos lleve al bien hacer. Eventualmente así va a ser, así va a pasar, ¿no? No al revés. Porque el bien hacer no necesariamente te lleva al bien ser. Ese por un lado, capaz solamente dejarlo ahí sobre la mesa. ¿Cómo se hace? No sé ni siquiera si existe una receta, que todos podemos seguir la misma receta, ¿no? Como los hot cakes de la abuela, y para que a todos nos salgan bien los mismos hot cakes, ¿no? No sé, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, porque honestamente no sé. Y la segunda cosa que quisiera decir, continuando con lo que Luis planteaba, de este otro ejemplo del argumento del desafío que estamos a no ser sepulcros blanqueados, sino cultivarnos en nuestro ser. El tercer punto que en lo general toca la lección es esta narrativa o la historia de la sanación de la persona, del hombre, la persona muda y sordomuda. Honestamente, quiero leerlo más a detalle, capaz en otro tiempo, ya después que terminemos de grabar, pero me parece que es bien interesante por cómo se presenta. O sea, nunca me había puesto a leer a detalle Marcos. Fíjense cómo presenta esta tensión en el capítulo 7, ¿no? En la sección desde el capítulo 7 entre Jesús manteniendo un constante cambio en las tradiciones versus la necesidad de tener tradiciones como sociedad, ¿no? Literalmente siendo un reformador, ¿no? Un revolucionario, ¿no? Un incómodo, literal, un incómodo. Y después nos deja la vara muy alta, ¿no? ¿Sí? Pues decimos que somos cristianos, somos seguidores del Cristo, nos toca empujar las tradiciones. Híjole, oye Señor, ¿no nos pudiste haber dejado algo más leve para seguirte, ¿no? Vamos a hacer piedrita en el zapato. Ahí me van a disculpar, los tradicionalistas que nos escuchan, pero un grano en la cola, no vamos a dejar de ser un grano en la cola toda nuestra existencia. Es que es muy incómodo empujar y estar cambiando las tradiciones, estar empujándolas. Entonces cierra la lección con esta narrativa de la sanación de la persona sordomuda. Y cómo en la narrativa parece ser que Jesús, como Mesías, ejerce estos poderes creadores o estos poderes restauradores al regresarle su oído y su habla. Y como que hay ciertos destellos ahí hacia el concepto de la creación. Me pareció bien bonito eso, ¿no? ¿Cómo se le hace para mantener empujando las tradiciones, reajustando las tradiciones a los principios guiadores, el amor de Dios, a medida que cambian los tiempos de nuestra existencia? Pues se hace a través del poder creador de Dios, no hay de otra, ¿no? Me pareció súper interesante. Cuando no funciona, cuando ya no se puede, cuando no escuchamos bien, cuando no podemos hablar bien, el Mesías viene y ejerce el poder creador. Yo no sé si fue en 7 días o en 7,000 años, que luego después en la narrativa se volvieron 7 días. Pues nadie estuvimos ahí como para checar. Pero lo que sí estoy bien convencido es que ese poder creador ahí está, que nos permite tener la creatividad de romper o de replantear tradiciones acorde a cómo son nuestra existencia en el 2024, que reflejen ese amor que no cambia, esa esencia de lo divino que que siempre ha sido, ¿no? Eso me pareció muy bonito y a mí me habló mucho, ¿no?
Capaz no estoy respondiendo la pregunta porque capaz no hay una receta para los hot cakes, pero a mí me habló mucho y me deja muy esperanzado la promesa de que, aunque estamos llamados a ser un grano en la cola, literal, en nuestra sociedad, por este tema de empujar las tradiciones, estamos llamados a hacerlo a través del poder creador de Dios. Este, la construcción de lo que no hay, la construcción de lo que no es, sustentado por lo que siempre ha sido el amor de Dios, ¿no? Eso no sé, me pareció muy noble, muy, como dice él, me constriñó y no fue en lo gastrointestinal. Voy a dar mi segundo comentario, y último. Trato de mantener, yo sé que a veces me extiendo un poquito, entonces pues trato nada más de hablar 2 veces para no hacer esto demasiado largo. Y voy a tratar de unir o de ligar el resto de los elementos que aparecen en la lección con esta primera idea que traté de plantear, en donde establecía que el verdadero mandamiento de Dios, que está por debajo de cualquier tipo de tradición y sobre la cual tendríamos que juzgar nuestras tradiciones, tiene que ver con el amor. En este sentido, cuando se hace esta analogía de las manos sucias o limpias y de lo que realmente genera maldad que viene de dentro de nosotros, que viene de nuestra forma de pensar, que viene de nuestros pensamientos, que en algún momento se convierten en acciones que lastiman a otros seres humanos, tendríamos que entender que tenemos que ir en busca de la profundidad, es decir, de aquella raíz que genera los pensamientos, que en algún momento genera las acciones, que en algún momento nos permiten sumar al amor o ir en el sentido contrario del amor. Entiéndase con esto odio, rechazo, marginación. ¿De qué? Creo que aquí está la clave. Creo que en la raíz o estamos más preocupados por las personas o estamos más preocupados por las tradiciones, las normas, las formas, los colores, las banderas o no las banderas. ¿Qué nos importa más? Ahorita nos mencionaba Luis, no estoy haciendo una apología de decir estoy de acuerdo o creo que es la mejor forma de vivir la de los transexuales. Lo que yo estoy tratando de establecer y que lo sostengo, que creo que Jesús también lo sostendría, es que tendríamos que verlos primero como personas, amarlos como personas, y en el sentido de amarlos, escucharlos, tratar de entender por qué hacen lo que hacen, por qué viven como viven, por qué exponen en estas formas lo que ellos piensan, y en ese sentido poderlos amar. Es decir, Jesús, más allá de lo que en su época pudieron pensar, de lo que lo pudieron juzgar y el hecho de que incluso lo terminaron por matar, por tener este tipo de posturas, vivía, convivía, amaba y procuraba a las personas que eran rechazadas en su época. Él estaba de alguna manera justo yendo a ese lugar en donde estaban los marginados para tratar de tenderles una mano y decirles que de fondo el amor, más allá de si eran prostitutas, más allá de si eran cobradores de impuestos, más allá de si tenían lepra, más allá de si tenían todas estas etiquetas que en ese momento los marginaban, Jesús estaba y había venido justo para salvar a los pecadores, para salvar a quienes en algún momento estaban fuera del paraguas de las tradiciones o del constructo cultural que, como bien dice Jenner, permite construir sociedad, pero que en ese poner ciertos límites deja a personas afuera. Entonces, ¿cómo nosotros, no hay una receta genérica, pero creo que sí hay algunos elementos, Jenner, que nos pueden ayudar a cuestionar, a hacer como este ejercicio ético de cuestionar hasta dónde punto nuestro corazón está donde tiene que estar, nuestro corazón. Y creo que lo muestra dos cosas, tres cosas, y tiene que ver con el resto de la lección. Primera cosa que quiero mencionar, el milagro del hombre que no oía y no hablaba. Voy a hacer aquí un señalamiento que no tiene pretensiones de hermenéutica bíblica, sino tiene que ver con un asunto práctico que podemos sacar de esto.
Jesús, a la hora de trabajar con esta persona, va primero a sus oídos y después a su boca. ¿Qué saco yo de esto? Que si en algún momento queremos amar a las personas realmente, tenemos que escuchar antes de hablar. Que si en algún momento yo quiero amar a los trans o a quien sea que usted visualiza que está por fuera o que es marginado de nuestra sociedad, antes de juzgar si se visten o no se visten, si deberían de ser más discretos o menos discretos, tendríamos que acercarnos a conocer lo que esas personas viven. Tendríamos que tener el amor suficiente como para decir, oye, pues voy a leer libros al respecto, voy a leer, voy a investigar y cuando lo hagamos, darnos cuenta que un transexual tiene en promedio una esperanza de vida de unos 30 y pico años, que son asesinados brutalmente de muchas formas, que sufren abuso, no solo sexual, que muchas veces es el punto de partida que los lleva a ser lo que son, sino que tienen abuso psicológico, social, sexual, toda su vida prácticamente, que reciben estadísticamente una violencia por mucho superior a cualquier otro grupo poblacional en este planeta. Y si le rascamos tantito, poder generar esa empatía, es decir, escuchar, entender antes de hablar, antes de en algún momento decir están bien, están mal, esto no lo deberían de hacer y demás. Ahí podríamos estar amando a las personas y encontrando el fondo, más allá de las formas. Yo no soy quien para establecer formas, yo no soy quien para llegar a una iglesia y decir hagan o no hagan esto, no. Pero sí tendríamos como cristianos que ser quien en algún momento genera el cuestionamiento de decir, ¿estamos amando? Porque creo que la religión cristiana, atención, la religión cristiana se parece más a los judíos en la época de Jesús que a Jesús mismo. Es decir, Jesús enfrentó, cuestionó un sistema religioso que de alguna manera sostenía como sistema el cúmulo de tradiciones y de normas que ahorita mencionamos o que mencionamos al principio. Lo cuestionó. ¿Por qué? Porque el sistema muchas veces se encarga de lo que sucede en las manos y no de lo que hay en el corazón. Porque el corazón lo único que lo conoce es Dios. Y Jesús justo estuvo presionando y cuestionando eso, porque cuando nosotros no vemos al corazón, cuando nosotros no vamos al corazón, cuando nosotros nos quedamos simplemente en las normas, corremos el riesgo de hacer lo que los judíos hicieron con muchas personas en época de Jesús, personas a las que Jesús cuestionó y defendió, y nos convertimos en esos nuevos fariseos, ahora bajo la bandera del cristianismo, porque la religión cristiana ha racionalizado a lo largo de los últimos 2000 años la persecución de personas paganas o heréticas, ha justificado la opresión de las mujeres, ha justificado la práctica de la intolerancia religiosa, ha establecido que hay un derecho divino sobre reyes que hicieron atrocidades, ha sostenido la institución de la esclavitud, ha victimizado a personas que tienen diferencias sexuales, ha promovido incluso el tema de la crueldad animal, ha promovido la supresión de derechos civiles, como en el caso de lo que pasó con los judíos, ha promovido y sigue promoviendo la supremacía blanca en un país como Estados Unidos, ha promovido el racismo, ha promovido y defendido hasta cierto punto en ciertos contextos el abuso infantil, ha sostenido y defendido el genocidio, ha sostenido y defendido la objetivización o la deshumanización de personas que no son creyentes cristianas, ha sostenido de alguna manera durante más de 1000 años una oposición al progreso científico, ha de alguna manera quemado en su momento, matado, perseguido a brujas, a personas que en algún momento iban en contra de la línea cristiana y ahorita lo sigue haciendo de distintas formas y bajo los parámetros que la ley le permite, ha justificado violencia y guerra, ha de alguna manera atentado contra ciertas democracias que no sostienen los mismos valores que el cristianismo. Entonces, nos parecemos más a los judíos de la época de Jesús que a Jesús. Nos corresponde a cada uno de nosotros ir en busca de Jesús
y de buscar cómo podemos llegar a ser como Él y hacerlo de adentro hacia afuera. Realmente tratar de construir desde dentro, más allá de lo que una religión es sencillo seguir una religión desde las apariencias, pero desde adentro transformar nuestro corazón para amar a las personas implica algo que está vinculado con lo que nos enseña la lección el día jueves. Implica una renuncia al yo, implica bajarle a nuestras ganas de aparentar que somos gente religiosa, de aparentar que somos parte de quienes tenemos las doctrinas correctas, de dejar de adornar nuestra superficie para tratar de suponer o mostrar o evidenciar que somos mejor que los marginados de la sociedad, que yo, como soy un hombre heterosexual, pues soy mejor que los transexuales. ¿Sí? Amén. Soy mejor. Y que le bajemos a esa levadura que nos infla y que podamos ser un pan sencillo, que tiene la capacidad de realmente alimentar, tiene la capacidad de darnos cuenta que soy un hombre heterosexual, pero requiero la misma gracia que cualquier otra persona para en algún momento poder disfrutar de el pan espiritual, para poder disfrutar del reino de Dios. Y en eso, con esto cierro, regreso a lo que la lección nos marca. Ahora me voy a regresar un tantito para la parte del martes, en un texto que a veces es difícil de asimilar y que otra vez no estoy del todo de acuerdo cómo lo maneja la lección, tengo mi propia forma de ver las cosas. Cuando Jesús le dice a esta mujer que no era parte del pueblo de Dios, que por qué pedía si ella no era parte del pueblo, y le hace un cuestionamiento de decir, pues tú quién eres para venir a pedir esto. Esta mujer desde el fondo de su corazón, desde lo que había en su corazón que era verdadera fe, de alguna manera le muestra a Jesús que en su corazón, más allá de que su etiqueta no era la correcta, porque en ese momento el pueblo de Dios eran los judíos y ella no era judía, a pesar de que su etiqueta no era la correcta, ella le dice, mi fondo, mi corazón es correcto y aquí está mi fe. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos la etiqueta correcta? Soy cristiano, soy adventista, soy el pueblo de Dios, tenemos la verdad, pero nuestro corazón está lejos. ¿Y cuántas personas? Repito, no soy quien para juzgar, simplemente estoy haciendo cuestionamientos retóricos. Incluso, ¿cuántas personas a lo mejor que tienen una preferencia sexual no tradicional, probablemente en el fondo de su corazón tienen fe? Y es un corazón que Dios ve, es un corazón que Dios ve. Como dices, Luis, Dios lo quiere transformar, no porque en algún momento le haga algún daño, sino porque lamentablemente el pecado lastima a las personas. Pero yo creo en un Jesús que vino a sanar, no nada más como propaganda política, sino vino a sanar porque ama. Y nosotros, si realmente queremos ser cristianos, repito, no como etiqueta, sino desde nuestro corazón, tendríamos que amar. Y desde el amor, ver cómo sumamos. Desde el amor, ver cómo sumamos. Porque Jesús iba y comía con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas, y en ningún momento decía que él ponía como condición para ir a comer con ellos y para relacionarse con ellos que hubieran cambiado su forma de vivir o de ser. No. Él iba, se relacionaba y amaba. Lo demás es obra del Espíritu Santo, lo demás yo no lo puedo controlar. Mi tarea es desde el fondo amar. Y hasta aquí mi segundo y último comentario. Muy bien, gracias Enoch, por tus comentarios tan amplios, tan completos, tan abarcantes, tan polémicos también. Se enriquece mucho la discusión y el podcast con estos comentarios. La lección hace una pregunta en uno de los días, dice, ¿qué contamina una persona? Y creo que era algo que Jenner había mencionado. Yo voy a hacer un comentario final acerca de eso, del versículo Marcos 7:19, donde Jesús, más bien es el 20 al 23, donde Jesús nos dice qué es lo que de verdad contamina a una persona. También hay un contexto ahí una referencia a lo que comemos, ¿no? Hacia la comida, y como Jesús decía, bueno, no es lo que comes, no es lo que entra por tu boca, por lo que entra por tu boca, pues sale al final. Entonces
sino es lo que tienes dentro, lo que hay en tu corazón. Y acerca de eso, en el versículo 21 dice que el corazón, como bien lo dije Enoch hace rato, es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lasciva, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. De estos quiero destacar en nuestra generación actual cosas que de forma personal veo: cuánta es la envidia que hay en tu corazón, la soberbia, cuánta es la insensatez, cuánta es la avaricia. Y no sé, en nuestro contexto podría destacar eso. Pero todos estos problemas vienen del corazón, vienen del lugar más profundo, del centro de la persona. Y es ahí donde dice Jesús que es el origen de la maldad. Dice, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto para subrayar la importancia de la pureza interna, de lo que piensas, de lo que eres, la rectitud moral por encima de la observancia externa, del ritual, de la tradición. Dice, Jesús desafía a sus oyentes a centrarse en la transformación interna y a vivir una vida que refleje valores y principios éticos elevados. No sé por qué no sé si es una buena o mala referencia, pero siempre me recuerda de repente en las grandes batallas cómo se refuerza por qué pelean, ¿no? Entonces dice, pues pelean por la familia, pelean por el honor, pelean por principios, ¿no? Tenían como que sus principios muy arraigados, tenían muy claros sus objetivos, tenían muy claro qué es lo que querían, qué es lo que hacían. Y eso es lo que destacaba su pasión para vivir y para cumplir. Y entonces es lo que tal vez deberíamos de ver en la actualidad, es cuáles son tus principios, tus valores arraigados, tus pensamientos, tu ser, que te motiva entonces a vivir. Y en esta lección creo que se destaca mucho el hecho de cuál es lo relevante, el corazón o lo que ven desde fuera los demás, las etiquetas, tus acciones, o lo que eres, lo que sueñas, lo que piensas. Vamos a hacer esa, digamos, esa distinción, ese contraste, que creo que es lo que la lección nos llevaba. Y luego hay historias interesantes que no tocamos, pero por ejemplo lo que dijo Enoch al final, también se me hace difícil de entender el tema de por qué le habló así Jesús a la mujer, ¿no? Se me hace una forma rara en la que Jesús le contestó. Es un tema que podríamos seguir comentando, pero que Enoch le dio muy buen enfoque. Y bueno, no sé si quieres terminar con un comentario y despedir nuestro podcast. No, simplemente, si usted llegó hasta este momento, agradecerle por aguantar el podcast de casi una hora. Y también pues disculparnos con los porque no hemos sido constantes en los últimos meses. No ha sido por falta de intención, pero estamos tratando de volver al camino. Entonces esperamos vernos la próxima vez. Gracias, Gener. Hasta luego. Tengan un buen día. Nos vemos.